Una, dos. ¿Ha sentido usted alguna vez rabia cuando su hijo le contesta de forma grosera o desobedece? O de pronto cuando alguien de su equipo no sigue las instrucciones y afecta los resultados que ustedes estaban esperando y que habían planeado? O de pronto cuando va en la vía y alguien le pita insistentemente para que usted arranque antes de que el semáforo cambie a verde. Esto pasa muchas veces y es normal. El problema comienza cuando esa emoción es muy fuerte y su reacción frente a eso que siente es inapropiada y luego lo hace sentir avergonzado, arrepentido o alguna otra emoción incluso más negativa que la inicial. O cuando esa emoción negativa dura mucho tiempo. Es normal que usted sienta rabia, pero si esa rabia le permanece todo el día y está usted con furia en el trabajo y no puede desarrollar otras actividades con esa persona con la que ha tenido el inconveniente, ya se convierte en un problema. O si de pronto llega la noche y usted no puede conciliar el sueño o pierde el apetito o tiene alteraciones en su alimentación por estar pensando en esa situación que le generó tanta rabia, ira o frustración, ya es un problema. Dice Daniel Goleman que inteligencia emocional es la habilidad para ser inteligente usando nuestras emociones. Conocer primero las nuestras, entenderlas, identificarlas de los demás y aprender a utilizarlas para relacionarnos mejor. Esa es una clave y esa es la inteligencia emocional. Así que hoy te envío un abrazo cálido, te saludo desde Pasto, Colombia, y vamos a hablar hoy justamente de eso, de cómo aumentar, cómo desarrollar nuestra inteligencia emocional con programación neurolingüística. Y resulta que las investigaciones muestran cada vez más cómo gestionando nuestras emociones podemos ser más felices, podemos vivir más tranquilos, con una mejor salud, ser menos propensos a la enfermedad y tener mejores resultados. Esto me lleva a mí a recordar hace algunos meses cuando estábamos desarrollando un proceso de coaching con un alto ejecutivo de una gran empresa en nuestra ciudad. Y él llega a la sesión y me dice: Patricia, esta mañana sí te pensé bastante. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Resulta que iba a una reunión muy importante que iniciábamos en la mañana con uno de nuestros mejores clientes. Era definitiva. Y resulta que en el camino, yo manejando, llamé a la secretaria y me comenta que hay un daño en el videobin y que no vamos a poder hacer la presentación que teníamos programada, y yo empecé a sentir una rabia terrible. Me parecía imposible que el equipo, sabiendo que esta reunión era tan importante, pues no hubiera previsto esto y no tengan ya solucionado el asunto. Me llené de ira y me agarró un trancón, un semáforo, y justamente antes de que el semáforo pase a verde empezó la pitada y yo estaba que me moría de la rabia, ya impulsado a coger la llave la manija de la puerta para abrirla y reaccionar y decirles a los de atrás pues mil cosas. ¿Cuántas veces no nos han pasado situaciones como estas? Resulta que afortunadamente cada vez más en el mundo empresarial y en la vida cotidiana resulta más importante la inteligencia emocional que el conocimiento y el coeficiente intelectual. ¿De qué nos sirve tener un papá y una madre muy preparados si llegan a la casa y se ponen furiosos porque no encuentran el control del televisor en su lugar, o por una situación simple o de pronto respuesta inapropiada dañan ese momento tan importante de la cena? Entonces es muy importante aprender a
conocer nuestras emociones, qué estamos sintiendo, qué nos genera rabia, qué nos genera tristeza, qué nos genera ira, conocernos un poco más, porque cada una de nuestras emociones dice algo de nosotros mismos, nos está dando algún mensaje cada emoción, y eso es muy importante aprender a identificarlo. También aprender a gestionar esa emoción, que no nos aparte de nuestros propósitos, de nuestras metas, que no interrumpa lo que queremos lograr en nuestra vida. Aprender a gestionar esas emociones para que no nos dañen el rato, para que no nos dañen tampoco los objetivos y las metas que tenemos. Pero también es muy importante ser empáticos, poder ponernos en los zapatos de las otras personas para así poder entender qué está pasando. ¿Y todo esto para qué? Para desarrollar nuestras habilidades sociales, para poder tener una mejor comunicación con los demás, para poder resolver conflictos, para ver soluciones donde hay algún tipo de dificultad o algún tipo de problemas, para tomar mejores decisiones en la vida. Cuando se aprende a manejar las emociones, se pueden tomar mejores decisiones y podemos definitivamente tener mejores resultados. Hoy en día incluso la epigenética nos dice que cuando aprendemos a interpretar lo que nos pasa en la vida de forma más positiva y hay más felicidad en nuestra vida cotidiana y más ilusiones también en nuestra vida, podemos incluso llegar a cambiar nuestra genética, nuestros genes, y de esa manera poder tener mayor salud y poder vivir muchos años más. Entonces, esto es muy importante. Aquí les voy a hablar de 3 formas importantes de cómo empezar a manejar y a gestionar mejor nuestras emociones. La primera es identificarlas. Empiece usted a recordar en las últimas horas cuáles han sido sus emociones. Empiece a hacer ese recorderis de las últimas 4 horas o 24 horas. O 48 horas, empiece a mirar desde que el día amanece hasta que anochece cuáles han sido sus emociones, positivas y negativas, y escríbalas y empiece a mirar cuáles son las que predominan en su vida cotidiana, las positivas o las negativas. Y el segundo paso es hacerse preguntas transformadoras. Cuando usted empieza a hacerse preguntas transformadoras, es como un proceso de coaching, el arte de preguntar y de encontrar esas respuestas en nosotros mismos, porque allí es donde empezamos a hacer las grandes transformaciones. Cuando empezamos a ser conscientes de, bueno, ¿qué me llevó a sentirme así? ¿Qué me llevó a reaccionar de esa manera? ¿Cómo reacciono cuando tengo tristeza? ¿Cómo reacciono cuando tengo ira, cuando tengo rabia, cuando algo me duele? ¿Cómo reacciono cuando me dan celos? ¿Cómo reacciono frente a las diferentes emociones negativas de la vida? Entonces empiece a hacerse esas preguntas poderosas y transformadoras y decir, bueno, ¿esto para qué me sirvió? ¿Las consecuencias de esa emoción fueron positivas? ¿Me ayudó a cambiar eso que me molestaba, esa dificultad que tenía? ¿Realmente vale la pena sentirme así? ¿Vale la pena ese desgaste emocional? ¿O de qué otra manera podría reaccionar frente a esta situación? ¿Cómo podría responder en situaciones futuras similares que se me presenten? Empiece a hacerse esas preguntas, porque en la medida en que usted se haga esas preguntas, usted está editando lo vivido, usted está editando esa experiencia que ha tenido negativa, esa rabia, esa ira, ese mal genio, etcétera. Usted ya lo empezó a editar y lo empezó a transformar. Y empiece también a decirse, bueno, ¿cómo podría yo actuar la próxima vez que esto me pase? ¿Qué recursos tengo que empezar a utilizar? ¿Qué habilidades debo desarrollar? ¿Qué hacer? ¿Cómo quiero verme la próxima vez? Entonces usted así empieza a visualizarse.
Entonces, primero identifique las emociones negativas muy claramente, luego preguntas transformadoras: ¿qué me llevó a sentirme así? ¿Qué me está diciendo esta emoción negativa? ¿Cómo puedo reaccionar la próxima vez? ¿De qué me sirvió? ¿Vale la pena? Y esto empieza a hacer transformaciones. Y lo tercero es: cambie la química de su cuerpo. Cuando esto vuelva a suceder, ¿cierto? Cuando una situación similar se vuelva a presentar, dese ese tiempo, porque mientras usted empieza a sentir esa emoción negativa, hay una orden que usted manda a su hipotálamo, del hipotálamo a la pituitaria, y de allí baja la suprarrenal y se activa la hormona del cortisol. Pero usted, antes de que llegue allí a la suprarrenal, puede llevar a su prefrontal y empezar a analizar, hacerse esas preguntas. Entonces usted, en esos segundos que le da de racionalizar, de llevar a la razón esa emoción, usted puede tomar una decisión diferente a la que usted habitualmente tomaba. Usted puede decir: bueno, ¿vale la pena que yo me altere tanto? ¿Vale la pena que yo me afecte tanto por esta situación? Y en lugar de buscar una solución, en lugar de pensar cómo poder de pronto motivar a esta persona a actuar de otra manera. ¿O qué tal si yo, con el ejemplo de controlar mis emociones, de manejar mis emociones, le doy otro mensaje a esta persona? Entonces usted tiene esa posibilidad de hacerlo cuando usted cambia la química del cuerpo. Y eso justamente es lo que hizo este alto ejecutivo. Él, cuando ya estaba a punto de abrir la puerta para salir y quién sabe hacer qué, logró mirarse en el retrovisor y dijo: Patricia, miré mi cara y me desconocí. Miré un hombre absolutamente diferente, el ceño fruncido, toda la frente arrugada, los ojos parecían así como puñales, estaba furioso, la cara roja. Y dije: este no es el hombre que necesita estar allá en esa junta de trabajo, porque no voy a lograr lo que quiero lograr, no voy a alcanzar mis metas. Así que solté la manija de la puerta, respiré, cambié la química del cuerpo, puse la memoria de mi música favorita en el carro, manejé tranquilo, llamé a mi secretaria, le dije cómo van las cosas, tranquila, que si eso no funciona lo solucionamos de alguna manera. Empecé a pensar en cosas que me agradaban, en cosas agradables, en mi familia, en lo que íbamos a lograr también como equipo de trabajo. Si ese cliente pues nos daba un sí, lográbamos llegar a satisfacer la demanda que ellos tenían. Entonces pensé en una expectativa positiva y empecé a cambiar la forma como me estaba sintiendo. Antes de bajarme del carro, Patricia, me miré en el espejo y obviamente mi semblante había cambiado. Y quiero decirte que me siento muy orgulloso porque pude tener el control de mis emociones. Aplique lo que hoy le he compartido para que realmente usted pueda tener el control de sus emociones, tener más salud, menos posibilidades de ser vulnerable frente a la enfermedad y tener mejores resultados en su vida laboral, en su vida emocional, en su vida de familia. Así que si te gusta este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete en nuestro canal de YouTube, Patricia Narváez Moreno, y si tienes alguna inquietud, alguna situación que necesites mejorar y requieras de mi apoyo psicológico, de mi apoyo con personal coach, pues puedes comunicarte conmigo al WhatsApp más 57301 406 8285, o puedes buscarme en Facebook como Nuevamente Pasto, en Twitter, Instagram también como Patricia Narváez 30. Un abrazo y hasta la próxima.